Hoy les voy a leer sobre algo de terapia sistémica. El libro es de Raquel Vidal, se llama Conflicto psíquico y estructura familiar, sistemas abiertos, interacciones entre consciente e inconsciente, realidad psíquica y realidad, determinismo y azar. Realmente está muy interesante. Les leo el capítulo 2, que se llama La familia como un sistema. Una familia es un sistema abierto que incluye una estructura organizada de individuos que constituyen vínculos estables, que implican relaciones sexuales prescritas entre los esposos y prohibidas entre los otros miembros, unidos por necesidades de sobrevivencia, pertenencia, identidad, bienes afectivos y que comparten una dimensión temporoespacial de cotidianidad, un cierto trecho de historia, un proyecto de cierto futuro y un código singular. Cada afirmación de las cualidades antedichas como constituyentes y definitorias del concepto familia requiere de una consideración. Por vínculos estables quiero significar que variando persisten en el tiempo y que dejan marcas en las memorias singulares más allá de la pervivencia del vínculo, que produce en un interjuego de presencias y ausencias, cualidades psíquicas no incluidas en los psiquismos individuales antes de él. Estabilidad refiere a una dimensión dinámica, efecto de interacciones intersubjetivas, capaces de producir inscripciones duraderas en los sujetos. La trama intersubjetiva sostiene la vivencia de mismidad y de pertenencia que le permite a una familia reconocerse como tal. Ser la familia tal, al tiempo que cambiar autoorganizándose. La noción de vínculo remitiendo a la organización del parentesco que implica una regulación de las relaciones sexuales según un orden de lo prescrito y lo prohibido, incluye la dimensión cultural de la que emerge la idea de familia como una construcción social. La dimensión histórico-cultural sella una cualidad abierta a la significación que la distingue de la idea de familia de los discursos religioso y o naturalista biológico que la significan según un sentido único desde una lógica del deseo de Dios y o de los instintos y la procreación. Decir relaciones sexuales prescritas entre los esposos y prohibidas entre los otros miembros significa considerar la acción de la cultura, tal como lo propone Levi Strauss, incluyendo la prohibición del incesto como su ley fundamental. Implica pensar la idea de familia, articulada a la obligación de exogamia que impone la cultura desde esa prohibición fundante. ¿Cómo pensar en el orden cultural cimentado sobre el tabú del incesto como invariante y articular esta dimensión cerrada de estructura con la diversidad creciente de organizaciones familiares en nuestro tiempo? La diversidad de modos familiares actuales se aleja de los sentidos únicos y los modelos cerrados. Lo diverso muestra un despliegue de diferencias en la subjetividad en contraste con un mundo globalizado que tiende a una única diferencia, homólogo o excluido. La perspectiva de sistemas abiertos permite considerar cada individuo, pareja, familia como una construcción original. Permite la interrogación de un único sentido de los conceptos de mujer, varón, pareja, familia y de las relaciones de estos conceptos entre sí, que vienen interpelados por su parte desde variados contextos del campo social. Los movimientos feministas y homosexuales cuestionan las ideas sobre el ser y hacer de las mujeres y los hombres, plantean reivindicaciones que compelen al orden jurídico, desde los derechos laborales hasta los civiles, como casarse y adoptar hijos por las parejas homosexuales. Las ideas de género y las modificaciones del mercado de trabajo, la globalización, reformulan las posiciones tradicionales de mujeres y hombres con relación al trabajo, la crianza de los hijos, los logros individuales.
La revolución tecnológica con las técnicas artificiales, los vientres de alquiler, los embriones congelados, la clonación de órganos y tal vez de individuos, separa radicalmente la sexualidad de la procreación y la liga a la intersubjetividad y a la cultura, según nuevos modos en construcción. La revolución de la longevidad, como algunos dicen, interroga las ideas de solidaridad social, de los tiempos laborales y del ocio, de las nominaciones etarias. Hoy podría hablarse de por lo menos una cuarta edad, cuando es cada vez más frecuente la coexistencia de 4 generaciones de un sistema familiar. El término esposos remite habitualmente a esposo-esposa, refiere pues a la pareja heterosexual. ¿Cuál es el lugar del término esposos en las parejas homosexuales? Cuando digo pareja heterosexual y homosexual, estoy haciendo un reconocimiento de que el significado del concepto pareja no es actualmente unitario al concepto de heterosexualidad. Se ha desligado de una igualdad con él, más allá del acuerdo o desacuerdo que el hecho concite. Por otra parte, hoy existen familias que han sorteado a la pareja como elemento base en la construcción de la misma. ¿Cuál es el lugar de los conceptos exogamia, endogamia, pareja, esposos, maternidad y paternidad en las familias constituidas por mujeres que eligen tener hijos fuera de una pareja? ¿Las parejas que deciden no tener hijos no son una familia? La idea de sujetos vinculados por necesidades de sobrevivencia, pertenencia, identidad y bienes afectivos, incluida en la noción de familia, es tal vez la más paradojal, dado que siendo una cualidad presente en toda familia, es el núcleo organizador de grupos humanos que no incluyen vínculos de alianza, ni de filiación, ni de consanguinidad, propios del parentesco. Este tipo de organizaciones sociales sin esposo, sin madre ni padre, sin hermanos, ¿son familia? En Francia, este modo de organización tiene hoy estatuto legal, bajo la figura jurídica de Pacto Civil de Solidaridad. Los individuos firmantes de este pacto tienen derechos de propiedad compartida, de seguridad social y de herencia. En cuanto a la dimensión de cotidianidad propia de los vínculos matrimoniales y familiares, debe agregarse que su alcance supera el tiempo, espacio del presente en el que transcurre, en tanto tiene un potencial de inscripción de modos de lo cotidiano, que se conservan como contenidos psíquicos, destinados a ser memoria o repetición en los sujetos. Al decir los miembros de un sistema familiar, comparten cierto trecho de historia. Quiero significar que en una familia se entrelaza siempre lo histórico compartido con lo no compartido. En las familias típicas o tradicionales, lo histórico compartido es más amplio que en las familias reformuladas, donde lo no compartido requiere un trabajo de significación y organización más compartido, más exigente, en tanto en ellas conviven más contextos, más historias, más interacciones, con las que los distintos miembros del nuevo sistema tienen relaciones de inclusión o de exclusión. Entre los numerosos trabajos sobre el proceso de reorganización familiar ligada al divorcio y en relación con la dinámica inclusión-exclusión en los segundos matrimonios, sugiero al lector los trabajos de Díaz Usandivaras, Uribarri, Aguiar y Nusimovich. Compartir un cierto proyecto futuro. Alude a las expectativas de los miembros de una familia sobre un futuro en el que seguirán ligados de algún modo y a que estas ligaduras puedan ser vivenciadas con por lo menos una cuota de anhelo. Por último, poseer un código singular sella el espacio privado de una familia. Otorga una dimensión de inclusión, de pertenencia para todos los miembros,
de la que están excluidos los que no integran esa familia. El código cumple una función de límite entre el sistema y lo que le es exterior, como una suerte de piel de la familia. Todo sistema familiar está inserto en la cultura a la que pertenece y mantiene interacciones con múltiples contextos. La familia extensa, los amigos, la escuela, el entorno laboral, el barrio, los grupos de pertenencia social, las instituciones, está atravesado por los valores de su cultura y hoy de otras culturas, a través de medios de comunicación tan poderosos como la televisión y sobre todo la televisión cable, que producen y transmiten valores según la organización actual del poder planetario. Subsistemas conyugal, parental y fraterno. Un sistema familiar está organizado de modo que podemos distinguir en él subconjuntos que se denominan subsistemas. Los subsistemas, en términos generales, pueden organizarse en torno a intereses comunes como la música, el deporte, la religión, y pueden modificarse y o desarmarse en la medida que los intereses y las edades van cambiando. Pero en todo sistema familiar hay en general 3 subsistemas que son estables, más allá de que pasen por distintos estados a lo largo del devenir de la familia. Digo hay en general, dado que la multiplicidad de sistemas familiares que existen en la actualidad dificulta una categorización absoluta e interroga la organización familiar. Por suerte. Los 3 subsistemas habituales, dada su frecuencia predominante, son el sistema conyugal, el sistema parental y el sistema fraterno. Vamos a cada uno. Sistema conyugal. Por sistema conyugal se entiende la pareja de esposos, el vínculo matrimonial que suele ser entablado entre un hombre y una mujer. Las familias constituidas por parejas homosexuales se incluyen en el sistema conyugal, pero sus integrantes son del mismo sexo. Los sistemas familiares constituidos por mujeres que eligen tener hijos fuera de un vínculo de pareja no incluyen el sistema conyugal. El vínculo matrimonial implica una elección mutua determinada desde la cultura a realizarse de modo exogámico y que opera como un corte que excluye seguir perteneciendo a la familia originaria de la misma manera y pertenecer a otra posible pareja en la cultura occidental desde el lugar esposo. Dicha exclusión como obligación instituyente del vínculo conyugal requiere un trabajo psíquico, que incluye tramitar sentimientos de culpa, lealtades, pertenencia y duelo. Diferentes autores insisten en el valor de este trabajo y entre ellos citaré a Gödel como psicoanalista estructural y a Borzormensch como sistémico. Gödel sostiene, en nuestra cultura la pareja matrimonial se plasma a partir de un acto psíquico primordial, la elección mutua que responde a determinaciones inconscientes. Acto fundante opera como un corte que excluye la posibilidad de pertenecer a otra configuración desde ese mismo lugar. La alianza marca entonces una adquisición sobre un fondo de pérdida. Y el otro, de apellido loco, Borzormensch, que me perdone el señor y todo, pero refiere, el componente de obligación ética en la lealtad está vinculado primeramente al despertar del sentido del deber, ecuanimidad y justicia en los miembros comprometidos por esa lealtad. La incapacidad de cumplir las obligaciones genera sentimientos de culpa que constituyen entonces fuerzas secundarias de regulación del sistema. Por lo tanto, la homeostasis del sistema de obligaciones o lealtad depende de un insumo regulador de culpas y agrega, por lo general, los parentescos políticos tienen menores efectos en cuanto a la lealtad que los lazos de consanguinidad. El matrimonio incluye las relaciones sexuales y nuevos modos de intercambio y reciprocidades, junto a la oferta de la procreación
que implica el suceder de las generaciones. Proporciona a los cónyuges una oportunidad de realizaciones amorosas, de reconocimiento y enriquecimiento subjetivo, en un clima de intimidad que puede propiciar la resolución de antiguos conflictos y o la reparación de antiguos déficits. En un trabajo anterior me refiero especialmente a la diferencia que conviene tener presente entre las nociones de defensa y déficit. El vínculo conyugal requiere para su sentido y permanencia la reciprocidad y la acomodación mutuas. El armado de un vínculo implica dejar por fuera de ese vínculo contenidos subjetivos singulares como deseos, fantasías, afectos, que refieren tanto a lo intrasubjetivo como a lo intersubjetivo referido a ese vínculo, que a su vez refiere a otros vínculos. Tejer una trama vincular implica tolerar creativamente una tensión constante yo, otro, yo, nosotros. Tensión siempre en riesgo de ser avasallada por uno de sus polos. Lo que no es en un vínculo cumple una función de soporte vincular, sostiene lo que es. Lo negativo en la subjetividad ha sido conceptualizado por algunos psicoanalistas a partir de la década de los 80 y se debe a Caes, el concepto de pacto de negativo como pacto inconsciente fundante de todo vínculo. Dice: llamo pacto de negación a la formación intermediaria genérica que en todo, pareja, grupo, familia, institución, condena al destino de la represión, la renegación o el repudio que mantiene en lo irrepresentado y en lo imperceptible aquello que vendría a poner en cuestión a la formación y mantenimiento de ese vínculo y de las cargas de que es objeto. Armar un nosotros vincular requiere de ciertas renuncias de cada yo. El yo individual debe perder algo para poder ganar otro algo en el nosotros del vínculo. Señala Minuchin: tanto el esposo como la esposa deben ceder parte de su individualidad para lograr un estado de pertenencia, y agrega: los cónyuges pueden actualizar aspectos creativos de sus pautas que permanecían latentes y apuntalar los mejores rasgos de cada uno. Agrego que el vínculo matrimonial, además de activar, desactivar, reforzar, atenuar escenas con otros representados en la mente o presentes, ausentes en el vínculo conyugal y en otros vínculos, es capaz también de fundar, de inventar maneras interaccionales, nuevas con potenciales tanto subjetivizantes como desubjetivizantes. El modelo de sistema abierto permite concebir los espacios intrasubjetivo e intersubjetivo como lugares de intercambio generadores de combinaciones inéditas, efectos de las diferencias sujeto-otro, hombre-mujer, vínculo de filiación, vínculo conyugal, familia de origen, familia actual. La presencia del otro de la pareja impone a cada cónyuge trabajo psíquico de composición, descomposición, recomposición de los contenidos mentales, de las escenas psíquicas que se modelan como consecuencia de los intercambios vinculares en escenas, en presencias, y que producen a su vez efectos en los vínculos y en las mentes. Así, la pareja puede ser fuente de reconocimiento y nutrición emocional desde las diferencias, o lugar de sufrimiento y empobrecimiento vital en una búsqueda del homólogo imposible. Es siempre fuente potencial de pérdida y ganancia. El sistema conyugal opera en los hijos como matriz identificatoria, en especial de la identidad sexual y de modos vinculares entre esposos. Los hijos están excluidos o deberían estarlo de la intimidad y de la sexualidad conyugal, pero saben que ella existe. La pareja heterosexual proporciona un modelo de varón y de mujer junto a un modo de vínculo entre ellos. Subrayo la identificación con un modelo de pareja que convive en no pocas ocasiones con contraidentificaciones.
La verdad, muy interesante este capítulo. Al menos para mí, soy medio fan de estas cosas. Los hijos se identifican con aspectos parciales de cada sexo, no obstante lo cual la identificación sexual predominante suele acontecer con el progenitor del mismo sexo. La dimensión inconsciente de estas identificaciones es señalada por Freud cuando formula el complejo de Edipo como núcleo de las identificaciones. ¿Qué marcas en los destinos identificatorios impondrán a los hijos las parejas homosexuales y las mujeres que deciden tener hijos sin conformar una pareja? ¿Qué diferencias que protejan de la replicación de lo idéntico pueden establecerse fuera de la diferencia entre los sexos? Sistema parental. Por sistema parental se entiende la pareja puesta a ser padre y madre o al adulto sin pareja que toma sobre sí las funciones parentales. En sistémica, las funciones parentales remiten a acciones de amparo, protección, educación, socialización, orientación de los hijos y a investimentos narcisistas, sexuales, códigos valorativos, normativos y de significación. Con el sistema parental a cargo del timón familiar se aprende del poder y de la autoridad, de lo permitido y lo prohibido. Desde la simetría se construye la discriminación, condición necesaria, aunque no suficiente, como cimiento de la identidad. El sistema parental cumple con sus funciones cuando es capaz de transmitir a cada hijo que es un ser singular, que tiene un valor, una identidad sexual, una pertenencia a esa familia y al conjunto social, y que estas posesiones del hijo son portadoras de placer para los padres. Función es un término complejo de definir en sus alcances. Habitualmente se le utiliza como equivalente a desempeño de acciones específicas para las que se le atribuye a alguien una capacidad. Otras veces el hincapié está puesto en la obligación de satisfacer un conjunto de expectativas con relación a la propia persona y a otros, obligación que es determinada por ocupar un lugar con relación a otros lugares. La primera acepción ubica en las personas y sus capacidades el origen y sostén de la función. Es la cualidad de la persona la que define y determina que ocupe un cierto lugar. Persona, lugar y función no guardan entre sí una relación de obligación o correspondencia que anteceda el encuentro persona-lugar. El segundo sentido de base estructuralista otorga a un lugar en relación con otros lugares un potencial de determinación de las acciones que una persona debe realizar, es decir, de su función si ocupa ese lugar. Persona y lugar guardan entre sí una relación de obligación o correspondencia que antecede al encuentro de la persona con el lugar. Sostiene Levi-Strauss: si como nosotros lo creemos, la actividad inconsciente del espíritu consiste en imponer las formas a un contenido, y si esas formas son fundamentalmente las mismas para todos los espíritus antiguos y modernos, es suficiente atender la estructura inconsciente subyacente a cualquier institución y a cualquier costumbre para obtener un principio de explicación válido. En la visión estructuralista como la propone Levi-Strauss, los lugares madre, padre, hijo están allí con cualidades fijas, independientes del tiempo y del contexto histórico, antes que haya una madre, un padre y un hijo que los ocupen. El psicoanálisis de base estructuralista toma las ideas de Strauss y las trabaja como conceptos psicoanalíticos. Considero de gran interés referir a grandes trazos algunos aspectos de esta concepción por la propia riqueza de los conceptos y por la oportunidad para abrir algunas interrogantes a la luz de los aportes de la teoría general de sistemas que interpela el estructuralismo al mismo tiempo que afirma algunos de sus fundamentos. Voy a dejar por acá este video y voy a seguir en otro con este capítulo 2, ya que no me gusta hacerles videos máximo media hora para que ustedes puedan organizarse bien en lo que van escuchando y lo que les va sirviendo. Así que sigo en un próximo con este mismo capítulo. Recuerden
Soy estudiante de psicología de UDELAR, Montevideo, Uruguay, y lo que hago es compartirles mis lecturas de estudio para quienes de repente están estudiando lo mismo o les interesan estos temas y a veces no quieren o no pueden o les resulta mucho mejor lo audiovisual para aprenderlo o enterarse de algo. De esta manera los invito a seguir mis videos, que siempre van a ser en estas pautas, y también a proponerme lecturas y a seguir juntos por este camino de la psicología y esta profesión que es hermosa.